Vamos a resolver ahora esta integral, en la que cabe destacar, por supuesto, que tanto r como n pues son constantes. Además, se trata de una integral de tipo racional de senos y cosenos. Bueno, en este caso en concreto solamente tenemos cosenos. Y, por supuesto, nos dan la condición de que el módulo de r, o sea, su magnitud, pues tiene que ser menor a 1. Si nosotros tratamos de resolver esta integral por métodos convencionales, pues se nos puede complicar un poquito. Por tal razón, vamos a pasar esta integral que se encuentra en el mundo de los reales, ¿okay? Que es la variable x, está sobre el eje real, pues vamos a pasarla al mundo de los números complejos. O sea que vamos a utilizar variable compleja para poder resolverla. ¿Y cuál es la técnica universal de la variable compleja? Pues claro que sí, el teorema de los residuos de Cauchy. El teorema de los residuos de Cauchy, recordemos cómo va. Básicamente me decía que si yo tengo una integral de la forma de 0 a 2pi de una función racional de senos y cosenos, pues eso va a ser igual al producto de 2pi multiplicado por la sumatoria de los residuos, que los residuos, recordemos que se van a encontrar con la ayuda de los polos, que son los puntos donde la función pues ya no es analítica, ¿ok? Que se halla justamente igualando el denominador a 0. Pero además, si tenemos una función del tipo 0 a 2pi, pues podemos hacer las siguientes sustituciones para pasar pues cada una de las funciones trigonométricas y el diferencial de x al mundo de la variable compleja, ¿ok? Aquí estamos nosotros trasladando cada una de las funciones trigonométricas al mundo de la variable compleja y por supuesto también al diferencial de x. Pero vamos a checar en esta integral, fíjense que nosotros tenemos justamente el coseno de x, pero en el numerador tenemos el coseno de n por x, o sea, la x está siendo multiplicada por esta constante n. Y en estas sustituciones propuestas, pues el coseno no está siendo multiplicado, bueno, su argumento no está siendo multiplicado por ninguna constante. Entonces también tendríamos que considerar estas otras dos sustituciones, en las que claro, tanto el coseno como el seno, pues ya su argumento sí está siendo multiplicado por una constante. En este caso, pues vamos solamente a contemplar las sustituciones propuestas para el coseno de x, tanto el coseno de x como el coseno de nx, para poder resolver esta integral. Perfecto. Entonces, vamos a retomar a nuestra integral original y vamos a realizar las sustituciones correspondientes. Entonces, nos quedaría algo como esto. Nótese cómo, en donde va el coseno de n por x, pues se reemplazó por z a la n más z a la menos n sobre 2. Donde va el coseno de x se reemplazó por z cuadrada más 1 sobre 2z. Y el diferencial de x también se reemplazó por diferencial de z sobre i por z. Podemos simplificar esta integral para que se haga un poquito más amigable. Entonces, por ejemplo, en el numerador podemos nosotros sacar 2 como factor común, nos quedaría un medio, además de poder reexpresar z a la menos n como 1 sobre z a la n, y en lo que viene siendo el diferencial de z sobre iz, esta i, que no deja de ser una constante, la podemos sacar de la integral. Y además esta z se estaría multiplicando por todo el denominador, quedándome z más z por r cuadrada. Y luego esta z, al multiplicarse por el tercer término, esta z se cancelaría con esta z, y este 2 se cancelaría con este otro 2, y me quedaría r por z cuadrada más 1. Podemos continuar simplificando, por ejemplo, un medio puede salirse de la integral, y además podemos realizar esta suma de fracciones, multiplicando z a la n por z a la n, tanto numerador como denominador, nos va a quedar z a la 2n más 1 sobre z a la n, y esta z a la n que se encuentra en el denominador del numerador, pues lo podemos ahora bajar como denominador común de toda esta fracción. Y nos quedaría esta integral, que por supuesto si la tratamos de realizar con métodos convencionales, pues sigue siendo complicada, ¿no? Pero aquí es donde vamos a aplicar el teorema de los residuos de Cauchy. Entonces tenemos que hallar lo que viene siendo los residuos de toda esta función. Pero para poder hallar los residuos de esta función tenemos primero que hallar justamente en qué puntos esta función ya no es analítica, es decir, sus polos, sus singularidades. Entonces para ello vamos a igualar todo el denominador a 0. Y si nosotros igualamos todo el denominador a 0, pues primero podemos notar lo siguiente. Si z a la n se iguala a 0, pues eso quiere decir que z será igual a 0. Y por ende tendríamos un polo de orden n. O sea, tendríamos que z igual a 0 se estaría repitiendo n veces. Y por esa razón tendríamos un polo de orden n. Y si nosotros igualamos este trinomio, que nótese, una cosa muy importante, este trinomio es un trinomio cuadrado, ¿ok? Porque z está al cuadrado, luego tenemos el término lineal z y la constante que es r, bueno, hasta ahorita, esto puede variar por supuesto, pero si nosotros igualamos este trinomio a 0, pues tendríamos un polo simple, ¿ok? Tendríamos dos respuestas diferentes.
Y bueno, estos polos nos van a servir justamente para ya los residuos que nos van a permitir, por supuesto, resolver esta integral. Muy bien, pues empecemos por el polo simple. Para ello tenemos que resolver pues una ecuación cuadrática, en donde determinando cada uno de los valores para a, b y c, nada más que ahorita por supuesto al estar en el mundo de los complejos, pues el modelo estándar de una ecuación cuadrática también se transforma, az cuadrada más bz más c. Determinando cada uno de estos coeficientes, nos queda que en donde debe ir la a, pues hay un menos r, por lo tanto a es igual a menos r. Donde debe ir la b, pues hay un 1 más r cuadrada, por consiguiente b es igual a 1 más r cuadrada. Y en donde debe ir la c, pues hay un menos r, por ello c es igual a menos r. No hay que olvidar que r pues sigue siendo una constante y sobre todo que r es menor a 1. Eso nos va a servir para más adelante. Bueno, pues podemos utilizar la fórmula general, por ello sustituimos los valores en la fórmula general y vamos a simplificar un poquito la raíz. Si nosotros simplificamos lo que hay dentro de la raíz, vamos a llegar a esta expresión, 1 menos 2r cuadrada más r a la cuarta, que esto es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como un binomio al cuadrado. Claro, podemos simplificar esta raíz con este exponente 2, esta raíz cancela a este exponente 2 y llegamos justamente a esta respuesta para z. Pero por supuesto, no hay que olvidar que el hecho de que tengamos más menos implica que tenemos dos soluciones. Por un lado, una solución con el signo más, z a la 1, y por otro lado, una solución con el signo menos para z a la 2. Hay que considerar que, claro, si el signo es más, los signos de 1 menos r cuadrada, si el signo es más, pues los signos no cambian, siguen siendo los mismos. Sin embargo, si el signo es menos, pues ahora los signos de 1 menos r cuadrada sí cambian, porque menos por 1 me da menos 1 y menos por menos r cuadrada me da más r cuadrada. Entonces vamos a simplificar el numerador de cada uno de estos dos resultados, comenzando por z a la 1, simplificando un poco nos queda menos 2r cuadrada sobre menos 2r, que eso al final es igual a r. O sea, tenemos un primer polo, que z a la 1 es igual a r. Y ahora vamos a simplificar z a la 2. Si simplificamos un poquito el numerador, me queda menos 2 sobre menos 2r, que al final eso me da 1 sobre r. Entonces z a la 2 es igual a 1 sobre r. Perfecto, pero algo que se me olvidó mencionar al comienzo en la primera diapositiva es que cuando nosotros aplicamos este método para resolver una función racional de senos y cosenos, nos exige que los polos deben de estar adentro de una circunferencia de radio 1. Entonces lo que hay que hacer es justamente, una vez que hayamos los dos polos, tanto z a la 1 como z a la 2, tenemos que determinar cuál de estos dos polos se encuentra adentro de esta circunferencia de radio 1, porque recordemos, el método me lo exige. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vamos a recordar nuevamente que el módulo de r es menor a 1. Si nosotros consideramos esto, pues en el caso de z1 igual a r, pues como z1 es igual a r, pues r va a ser menor a 1. Y si r es menor a 1, esto implica que en efecto está dentro de esta circunferencia. Pero si el módulo de r es menor a 1, en el caso de z a la 2, imagínate que el denominador sea menor a 1. Pues este cociente va a ser mayor a 1, porque el denominador es menor a 1. Por consiguiente, z a la 2 es mayor a 1, y eso quiere decir que z a la 2 no está dentro de esta región. Por lo tanto, solamente r, z a la 1, se encuentra adentro de este círculo unitario. Por consiguiente, solamente vamos a hallar el polo que se encuentra, bueno, más bien, en concreto solamente vamos a hallar el residuo que se encuentra en este polo simple para z1 igual a r. Perfecto, entonces solamente hay un polo simple en z1 igual a r y por consiguiente solo vamos a hallar ese residuo para z1. Así, para poder hallar el residuo de una función racional se debería de utilizar la siguiente fórmula, en donde g de x representa el numerador de esa función racional sin ningún cambio y h' de x representa la derivada del denominador de dicha función racional. Entonces vamos a hallar el residuo, en este caso en z1 igual a r, que es el único polo que se encuentra dentro de la circunferencia unidad. Entonces para ello recordemos a la función f de z, una función racional, y por supuesto que para calcular el polo simple de una función racional, por supuesto, pues tendríamos que aplicar esta formulita. En sí, tengamos en cuenta que g de x representa el numerador de esa función racional y en este caso h' de x representa a la derivada del denominador de la función racional. Entonces, si nosotros aplicamos esta formulita, pues vamos a llegar justamente a esta expresión. Nótese que g de x no sufre ningún cambio, el numerador sigue siendo el mismo, pero el denominador pues es el que se tiene que derivar. Queda a comprobar que si nosotros derivamos el denominador, pues se va a simplificar a esta expresión. Y bueno, esta ya es la formulita
para poder hallar el polo simple de esta función en z1 igual a r. Por lo tanto, sustituyendo z1 igual a r en esta expresión, pues obtenemos el polo simple, perdónenme, obtenemos el residuo en z1 igual a r. Perfecto, entonces no dejemos de considerar por supuesto que r es una constante y que n es una constante, por lo tanto este residuo pues es una constante. Ya nosotros conocemos el residuo para z1 igual a r, pero aún no hemos acabado. Recordemos que teníamos otro polo en z igual a 0 y z igual a 0 también se encuentra dentro de la circunferencia radio unitario. Por ello vamos ahora a hallar el residuo justamente en z igual a 0. Muy bien, pues entonces retomemos nuestra función f de z, pero ¿qué tal si antes de hallar los residuos en z igual a 0 hacemos un cambio de cara? Por ejemplo, podemos tomar este trinomio al cuadrado y expresarlo como el producto de dos binomios. En este caso, para saber qué binomios son estos, podemos apoyarnos de las raíces que obtuvimos justamente de la ecuación cuadrática. Entonces, y las podemos despejar. Por ejemplo, en el caso de z igual a r, podemos despejar r, quedándonos z menos r igual a 0, y ese sería uno de los binomios, z menos r. Y algo similar pasaría para z igual a 1 sobre r. Es z igual a 1 sobre r, despejamos 1 sobre r y nos queda z menos 1 sobre r igual a 0, que sería el segundo de los binomios. Sin embargo, si yo hago la multiplicación de z menos 1 sobre r por z menos r, me voy a dar cuenta que para que me pueda dar justamente el trinomio cuadrado, tengo que compensar multiplicando por menos r. Entonces, este será el cambio de cara para el trinomio cuadrado, expresarlo como el producto de dos binomios. Podemos reemplazar este cambio en la función f de z. Y ahora sí, ya que ha quedado un poquitito más amigable en el sentido de que ya está factorizado este trinomio al cuadrado, pues ahora podemos hallar el residuo. Recordemos que para poder encontrar el residuo de un polo de orden n, pues se debe aplicar esta formulita. Ahora bien, aquí nos topamos con un gran problema, y es que para que yo pueda utilizar toda esta expresión, necesito conocer cuánto vale n. Y pues yo no conozco cuánto vale n en específico. Por lo tanto, yo no puedo hallar el factorial de n menos 1 porque no sé cuánto vale. Y tampoco puedo saber cuántas veces derivar si no conozco el grado de la derivada. Por consiguiente, esta fórmula queda obsoleta, no la puedo utilizar. Entonces, ¿cómo voy a hallar los residuos de orden n para el caso de z igual a 0? Bueno, pues vamos a aplicar otros recursos, que en este caso serán unas series de Taylor. Bien, entonces ante el problema que tuvimos con la fórmula para hallar los residuos de orden n, pues vámonos por el camino de las series de Taylor. Entonces vamos a expandir f de z, por medio de estas series. Pero vemos que lo que viene siendo esta función, pues no es tan amigable de expandir por series de Taylor. Si nosotros pudiésemos de alguna manera simplificar algo o encontrar otra alternativa, pues estaría súper excelente. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, nosotros expresamos f de z de esta manera? Nótese cómo apartamos por un lado z a la 2n más 1 sobre z a la n por menos r, y por el otro lado tenemos 1 sobre el producto de ambos binomios, z menos 1 sobre r por z menos r. ¿Por qué hago esto? Porque a lo mejor esta expresión de acá pues la puedo dividir en sus fracciones parciales. Y nótese que yo puedo para ambas fracciones parciales hallar sus series de Taylor. Y sería muchísimo más fácil que para toda la función f de z, que es algo complicada. Bien, pues entonces vamos a resolver las fracciones parciales para encontrar los coeficientes a y b. Entonces, para poder igualar los denominadores a la fracción original, que viene siendo la del lado izquierdo, en el caso de la fracción a, pues para que yo pueda igualar este denominador, z menos 1 sobre r, pues yo tendría que multiplicarlo simplemente por z menos r. Pero si yo multiplico el denominador por z menos r, también al numerador lo voy a tener que multiplicar por z menos r para mantener la igualdad. Algo similar va a ocurrir para b. Para que yo pueda igualar z menos r al denominador de la fracción de la izquierda, pues yo tengo que multiplicar a este denominador de b por z menos 1 sobre r. Pero si yo multiplico el denominador por z menos 1 sobre r, pues también voy a tener que multiplicar al numerador. Correcto, entonces ya lo único que queda es igualar los numeradores, debido a que los denominadores todos son iguales. Y me quedaría esta ecuación. Bien, después de hacer esto, yo lo que puedo es agrupar todos los términos que contengan a z, que viene siendo mi incógnita, por así decirlo, y todos aquellos que sean constantes. Entonces yo puedo distribuir
tanto a como b en ambos binomios, agrupar aquellos que tengan z y aquellos que sean constantes, y llegaríamos a esta otra ecuación. Para este punto, lo que nos queda es plantear un sistema de ecuaciones 2×2, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a comparar tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación. En mi lado izquierdo únicamente tengo una constante, no hay un término lineal, o sea, no hay ninguna z. Pero en mi lado derecho sí que hay un término lineal, cuyo coeficiente se está expresando como a más b. Y además, también yo tengo una constante. La constante en el lado derecho se expresa como menos ar cuadrada menos b sobre r. Entonces, ¿cómo voy a hallar un sistema de ecuaciones 2×2? Bueno, haciendo esta comparación. Si en el lado izquierdo no hay término lineal, su coeficiente es igual a 0, pero en el lado derecho ese coeficiente se está expresando como a más b, entonces yo puedo concluir que a más b tiene que ser igual a 0 para que no haya término lineal. Y como la única constante en mi lado izquierdo es 1 y la constante en mi lado derecho se está expresando como menos ar cuadrada menos b sobre r, pues puedo concluir que 1 tiene que ser igual a menos ar cuadrada menos b sobre r para que eso me dé la misma constante. Entonces con eso yo ya tengo un sistema de ecuaciones 2×2. Puedo yo, por ejemplo, con la ecuación a más b igual a 0, puedo yo despejar a y me va a quedar que a es igual a menos b y puedo hacer esta sustitución en la segunda ecuación. Entonces en lugar de a puedo meter menos b, tal y como se ve en la diapositiva. Realizo todas las operaciones indicadas para despejar b y nos queda que b es igual a r sobre r cuadrada menos 1. Nuevamente, considerando que r es una constante y que b pues nos va a quedar una constante. De esta manera, como a es igual a menos b, pues podemos concluir que a es igual a menos r sobre r cuadrada menos 1. Entonces yo ya conozco cuánto vale a y cuánto vale b. Por lo ello, puedo retomar mi función f de z en fracciones parciales y hacer estas sustituciones. Una vez habiendo sustituido los valores de a y b, podemos repartir este factor menos r que tenemos en el denominador. Y si hacemos estas operaciones, llegamos a la siguiente expresión. Nótese cómo 1 sobre r cuadrado menos 1 es factor común de entre ambas fracciones parciales. Y que para las fracciones 1 sobre z menos 1 sobre r y 1 sobre z menos r, para estas dos vamos a hallar sus series de Taylor. Entonces podemos comenzar primero con la fracción 1 sobre z menos 1 sobre r, que también puede expresarse de esta manera. Como puedes percatarte, podemos sacar z como si fuese un factor común, entonces nos va a quedar adentro 1 menos 1 sobre rz. Y además es con esta fraccioncita con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta tiene una estructura muy similar a una serie bastante famosa. Una serie de la forma 1 sobre 1 menos u, en donde u representa a una función. En este caso podemos percatarnos que es 1 sobre r de z, si hacemos una analogía. Y además cuya expansión pues sería 1 más u cuadrada, más u cúbica, más u a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces podemos aplicar esta expansión por serie de Taylor para aproximar la fracción 1 sobre 1 menos 1 sobre rz. ¿De acuerdo? Y en este caso 1 sobre z pues la ignoramos. De esta manera, aplicando la aproximación para la fracción, pues llegaríamos al siguiente resultado. Claro, podemos seguir simplificando para hallar un patrón, entonces podemos multiplicar 1 sobre z por cada uno de los términos. Y es en este punto en donde nos damos cuenta de lo siguiente. Notemos que el grado de r es una unidad menor que el grado de z. En este caso, por ejemplo, tendríamos r a la 0 por z a la 1, luego r a la 1, z a la cuadrado, z a la 2, luego r al cuadrado, z a la 3, y así consecutivamente. Así, la fórmula general para esta serie de Taylor sería esta expresión. Claramente podemos, por ejemplo, subir lo que viene siendo la constante r por propiedades de los exponentes, lo podemos subir al numerador, haciendo que el exponente se vuelva negativo. Y además, pues no hay que olvidar que z por 1 menos 1 sobre r de z, pues representaba z menos 1 sobre r. Entonces nosotros ya encontramos la expansión por serie de Taylor para esta primera fracción. Pero ahora vámonos con la que nos queda, que sería 1 sobre z menos r, que sería hacer un procedimiento similar. Ahora aproximemos la fracción 1 sobre z menos r, que también se puede expresar de esta manera. Igualmente, nótese cómo z se saca como si fuera un factor común. Nos quedaría adentro la fraccióncita 1 menos r sobre z. Y es esta misma la que vamos a aproximar, porque también es una serie de la forma 1 sobre 1 menos u, donde habíamos mencionado que u pues representa a una función que en este caso sería r sobre z. Y obviamente cuya expansión
Pues también es 1 más u cuadrada, más u cúbica, más u a la cuarta, etcétera, etcétera. Así, aproximando la fracción 1 sobre 1 menos r sobre z, llegamos a la siguiente expansión y nuevamente notamos que 1 sobre z es factor de toda la aproximación de la fracción 1 sobre 1 menos r sobre z. Entonces podemos repartir 1 sobre z para cada uno de los términos y de esa manera encontrar una fórmula general. Ahora notamos que r ya no está en el denominador, sino que está en el numerador, por lo tanto tiene exponente positivo y también existe en la misma relación entre el grado de r y el grado de z. Vemos que el grado de r es una unidad menor que el grado de z y que por lo tanto su fórmula general podría expresarse de esta manera. Bien, pues nosotros ya tenemos justamente las dos aproximaciones en series de Taylor para ambas fracciones. Entonces podemos retomar lo que viene siendo mi función f de z con sus fracciones parciales y en lugar de escribir las fracciones 1 sobre z menos 1 sobre r y 1 sobre z menos r, pues las reemplazamos por sus aproximaciones en series de Taylor, tal y como se ve en este siguiente paso. Podemos seguir simplificando esta serie de Taylor. Por ejemplo, me doy cuenta que 1 sobre r cuadrada menos 1 y las sumatorias desde k igual a 0 hasta infinito, pues son términos comunes a ambas aproximaciones. Por lo tanto, puedo factorizarlas por factor común y dentro del corchete me quedarían las fórmulas generales de ambas fracciones. Como ambas tienen el mismo denominador, puedo realizar la resta correspondiente y ahora yo obtendría una expansión un poquito más simplificada para la función f de z. Por lo que f de z se transforma a esta expresión. Ahora nótese cómo al tener las series de Taylor de las dos fracciones, pues f de z se termina convirtiendo también en una aproximación. Pero esta aproximación de f de z nos va a permitir precisamente encontrar lo que vienen siendo los coeficientes que representarían los residuos para z igual a 0. Ahora lo que nos toca hacer es un análisis bastante profundo, recordando qué coeficientes son los que van a representar los residuos para z igual a 0, pues precisamente los coeficientes del término 1 sobre z. O sea, yo tengo que expandir toda la serie de Taylor para la función f de z y el coeficiente del término 1 sobre z va a representar el residuo para z igual a 0. Entonces yo tengo que expandir esa serie hasta toparme con 1 sobre z. Pero si notamos, pues realmente hacer toda esta expansión término a término, pues es complicada. Entonces vamos a hacerlo de una forma más analítica. Podemos repartir z a la n, que es denominador común, para cada uno de los dos sumandos. Además, cabe recordar, por supuesto, que los residuos en z igual a 0 se van a determinar por los coeficientes del término 1 sobre z en la serie de Taylor. Ahora, vámonos con la fórmula general de esta serie para f de z. La variable k, o bueno, lo que viene siendo k, es una constante que puede tomar cualquier valor, incluido n, que es una constante. Además, nótese que z a la k más 1 se encuentra en el denominador y que también se puede ver como z a la k multiplicado por z. Entonces, la idea va a ser, para que únicamente me quede una z en el denominador, pues eliminar a z a la k, considerando que k puede tomar cualquier valor constante. Ahora, también es importante tener en cuenta que esta fórmula general se está multiplicando por estos dos términos, z a la n y 1 sobre z a la n, cada uno por separado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos dos términos me permitiría eliminar z a la k? Pues la respuesta sería z a la n, ya que z a la n, al multiplicarse con la fórmula general de la serie, pues quedaría en el numerador y podría eliminar a z a la k, que se encuentra en el denominador. Por otra parte, 1 sobre z a la n, pues no sería posible, porque al estar en el denominador, por propiedad de los exponentes con misma base, se sumarían, entonces no se terminarían eliminando. Entonces ya sabemos que vamos a trabajar con z a la n. Ahora bien, retornando a la fórmula general de la sucesión, ¿qué valor tendría que tomar k para que se pueda eliminar con ese z a la n? Pues la respuesta sería que k tiene que ser igual a n. Por lo tanto, expandiendo la serie para cada uno de sus productos, existiría este término, que es justamente el que yo estoy reflejando ahora en la diapositiva.
Claro, al final ese más y los 3 puntos suspensivos pues indican que la serie continuaría extendiéndose hacia el infinito. Estarían los demás términos multiplicándose por z a la n y multiplicándose por 1 sobre z a la n. Pero el que nos interesa es este término en específico porque es en donde va a estar 1 sobre z. Ya que si multiplico z a la n por z a la n más 1, pues al final me termina dando únicamente z en el denominador. Y por consiguiente ya tengo al término 1 sobre z. ¿Cuál es el coeficiente de este término? Justamente lo que está subrayado del color rojo. Por lo tanto, este sería nuestro residuo en z igual a 0. Podemos seguir simplificando esta expresión. Por ejemplo, r a la menos n la podemos expresar como 1 sobre r a la n. Y luego podemos realizar esta resta de fracciones. Y cuando lleguemos a este punto, vamos a hacer una doble factorización. Primero, este r a la n que se encuentra en el denominador lo vamos a sacar como factor común, 1 sobre r a la n. Y luego del numerador, 1 menos r a la 2n, vamos a extraer un signo negativo, o sea, le vamos a factorizar un negativo al numerador. Y ese negativo al mismo tiempo lo vamos a multiplicar por el denominador. Por esas razones que ves que los signos nos quedaron al revés, porque se factorizó un negativo del numerador, pero ese negativo se multiplicó por el denominador. De tal manera que ahora mi residuo en z igual a 0 es justamente este resultado, que es muy similar al residuo en z igual a r que nos había dado en las anteriores diapositivas. Muy bien, pues nosotros ya tenemos todos los residuos. Por ello, lo único que nos hace falta es aplicar el teorema de los residuos de Cauchy. Recordemos, este teorema te dice que para una integral de la forma 0 a 2pi de una función racional de senos y cosenos, pues eso sería igual al producto de 2pi por la sumatoria de todos los residuos. Ahora, hay que recordar cuál era la integral a la que le estábamos calculando todos los residuos, pues era esta de acá. Y para esta integral vamos a aplicar justamente el teorema de los residuos de Cauchy. Aplicando el teorema de los residuos y sumando ambas cantidades, llegamos a que la respuesta para esta integral es 2pi por r a la n sobre 1 menos r cuadrada. Esta es la respuesta final para toda la integral.